Hola, buenos días. Sí, nos encontramos aquí de nuevo, esta vez con un grupo de adolescentes, como podéis ver. Estoy muy bien acompañada. La idea es contestar a una pregunta muy concreta. Quizá esa pregunta se ramifique en otras subpreguntas, pero me traen hoy una pregunta muy concreta. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. De acuerdo, bien, la idea es hablar sobre redes sociales. Bueno, es un tema muy interesante. Sí, y hay una duda. De acuerdo, esa duda es, ¿cuándo sé que estoy preparado para entrar en las redes sociales? Bien, es una pregunta que me gusta mucho. Voy a intentar resumirla mucho. Lo que puedo resumir no es más que mi opinión, no lo olvidemos. Pero ya que preguntáis, pues responderé ajustándome lo más posible a esta pregunta. Bien, para mí, estar preparado para entrar en esta red, que como bien dices es esta urdimbre de conexiones entre personas, sobre todo entre personas, bueno, hay que desarrollar el pensamiento crítico. Para mí eso es fundamental. Desarrollar el pensamiento crítico, como dice mi buen amigo Mono Perro, es poner en duda el pensamiento propio, no el de los demás, sino ese pensamiento que te acompaña. Hay un pequeño problema en este sentido, y es que no siempre se está preparado para desarrollar un pensamiento crítico. Quiero decir, en la vida llega un momento en el que empezamos a estar preparados para forjar un pensamiento crítico. Pero eso tiene que ver con la edad. Y no la edad porque queramos dejar a alguien fuera de esto, aún sintiéndose preparado, sino que la edad lo que nos aporta y es fundamental es la experiencia. Es nada más y nada menos que un tiempo en el que hemos podido estar experimentando con ensayo-error, conociendo cosas y llevándolas a la experiencia. Ese tiempo, por ejemplo, un niño no lo ha tenido todavía. Puede ser un niño muy inteligente y eso no lo vamos a poner en duda. O un niño o una niña avispados que se dan cuenta de las cosas con rapidez. Puede que os esté pasando eso a vosotros y a vosotras. Pero la experiencia es fundamental y la experiencia la vais a tener y ya la estáis teniendo, ya estáis acumulando experiencias. La idea quizás sería no llegar a tener experiencias traumáticas, que las vamos a tener también. Bienvenidos al mundo real, esto es así. Experiencias traumáticas vamos a tener. El problema es tener una experiencia traumática que me marque y me melle para el resto de mi vida o para todo ese tiempo de vida hasta que encuentre la manera de solucionar o de poner remedio a esa mella, ¿no?, que se ha hecho con el evento traumático. Entonces, reconduciendo de nuevo la respuesta, porque ya os digo que es como se puede contestar de manera muy amplia. Mirad, voy a acogerme a los septenios. Los septenios de 0 a 7 años, ahí es donde en el momento evolutivo del niño y la niña se da la voluntad. Y quizás se debe poner atención en eso, en que la voluntad despierte, se entrene, se ponga en marcha. Mientras se entrena de 0 a 7 años la voluntad, los órganos de nuestro cuerpo físico, va a tener el espacio y el tiempo para poder desarrollarse correctamente. Por tanto, está bien hacer cosas que tengan que ver con la voluntad, como estar en acción. No tanto aquí arriba entendiendo cosas o conceptos, sino más bien en el hacer, que puede ser dibujar, puede ser pintar, puede ser barrer, puede ser amasar pan, puede ser jugar en la arena, puede ser experimentar con materiales, ¿vale? Todo esto va a poner en marcha mi voluntad y no me va a llevar tanto aquí al mental, al curso de pensamientos, al concepto, que todavía de 0 a 7 años es difícil. En cambio, de 7 a 14 años nos encontramos con otro septenio. De 7 a 14 años es muy importante que os encontréis
con personas que encarnen para vosotros y para vosotras la autoridad. Y no la autoridad como esa figura que puede llegar a ser a lo mejor para vosotros y vosotras dictatorial o limitadora, que también, porque una autoridad va a tener ese rol, el de poner los límites saludables, ¿no? En el entorno de un niño y una niña. Pero autoridad viene de autoritas, y autoritas significa guía. Es decir, está bien que os encontréis en la vida con esos guías que van a acompañaros en el camino. Por tanto, lo que hay que tener en cuenta en esta edad de 7 a 14 años va a ser la autoridad. El que encontréis a alguien al que admirar, alguien del que aprender, alguien el que haya hecho sus propias conquistas individuales, porque le miraréis y si esa persona ha hecho sus conquistas individuales, vais a poder tener esa experiencia externa de que alguien ha conseguido lo que quiere o que es capaz de lograr a un objetivo propuesto. Por eso de 7 a 14 años está bien estudiar a esos personajes históricos, la historia en la que vamos viendo cómo el ser humano ha hecho esas conquistas personales, sobre todo las conquistas personales. Ya, sí, sé que lo que estoy diciendo es un poco complejo, pero voy a tratar de reconducirlo para ir a la cuestión en concreto. Digamos que si tenéis figuras de autoridad, de guías que sean buenos para vosotros y para vosotras, vais a llegar a los 14 años, que es el fin del septenio, al momento en el que ya podéis generar, ya estáis, no es que no podáis hacerlo antes, sino que vais a estar más y mejor preparados para poder generar pensamientos propios. Ya voy a poder generar una opinión clara sobre algo que está ocurriendo fuera. Por tanto, ahí entra el pensamiento crítico. Qué bueno sería que encontrarais a adultos, adultas que os guiaran en ese sentido, que os ayudaran a generar, a forjar ese pensamiento crítico. ¿Cuándo estoy preparado entonces para entrar a una red social? Pues cuando me hago preguntas, ¿esto estará bien? ¿Esto estará mal? ¿Esto es conveniente? ¿Esto no me conviene? ¿Esto es adecuado para este momento? ¿Esto que veo quizá necesite contrastarlo con alguien? En ese momento en el que tú te haces esas preguntas, ya empiezas a estar preparado a poder moverte en una red social, porque vas a tener esa mirada un poco más crítica de lo que está ocurriendo ahí al otro lado. ¿Sí? ¿Ha quedado un poquito más claro? Perfecto. Mirad, no me gustaría dejar de decir también que, bueno, yo lo dejaría incluso para más adelante. Hay tiempo para entrar en una red social, hay mucho tiempo. ¿Vais a tener más tiempo en vuestra vida donde estéis dentro de una red social? Me refiero a la red social todo el tiempo virtual, claro. Eh, y no tanto para jugar, y no tanto para mover el cuerpo jugando. Por tanto, yo os diría, aprovechad ese momento en el que estáis, aprovechad ese momento, ese espacio-tiempo en el que estáis viviendo. No vaya a ser que os perdáis algunas cosas como jugar a como unas 10 veces, 20, 100 veces más al escondite, a pillar, que bueno, yo recuerdo que era muy, muy divertido. Entonces, no empecemos a hacer cosas que quizá nos corresponde un poquito más adelante, porque si hacemos lo que corresponde a hacer cuando soy un poco más mayor, ese espacio en el que estoy ahora va a quedar vacío. Nadie va a jugar al escondite y al pilla-pilla o a las cartas o a crear canciones o a dibujar, qué sé yo, lo que más os guste. No dejemos ese espacio vacío para hacer cosas de mayores, porque, bueno, en realidad podría decir que somos más tiempo mayores que pequeños, ¿vale? Oh, qué buena pregunta. Sí, tú, la chica del fondo, te he oído muy bien. Muy buena pregunta. En qué afectan las emociones a esta relación con las redes sociales virtuales?
Bien, pues fíjate, te voy a poner un ejemplo. Cuando si has estado triste alguna vez, supongo que sí, cuando estás triste, tiendes a pensar tiendes a tener una serie de pensamientos que no tienes cuando estás alegre. También cuando estás triste, tiendes a sentir algo diferente a cuando estás alegre. Y cuando estás triste, también tiendes a tener un comportamiento diferente al comportamiento que tienes cuando estás alegre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tú vayas a entrar a la red social, cuando vayas a participar de esa red social, según en qué momento estés, puede ser triste, rabioso, enfadado, pues vas a dejar huella en esa red social según esa emoción que te está moviendo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Con el que hay a veces tantos problemas, con el WhatsApp, que además, como es un lenguaje escrito, da muchas veces lugar a complicaciones porque hay malentendidos. Bien, pues si tú estás enfadado, puedes dejar algo escrito que desde luego no va a tener el mismo alcance que si lo dijeras solo, ¿no? Con un grupo de amigos, pues estoy enfadada porque me ha pasado esto, mira lo que me ha dicho no sé quién. En cambio, si esto lo haces por WhatsApp y lo dejas escrito, esto inmediatamente puede ser una captura de pantalla, como ya sabéis, y no puedes saber qué alcance tiene esto que has puesto ahí, o no puedes saber el alcance de aquella fotografía que has puesto ahí en un momento de distensión, de risas y de humor. Quizá eso viaje mucho, porque, como decíamos al principio, las redes sociales son como esa gran red, yo me la imagino como una gran red de pesca, donde si tú tiras de un extremo, toda la red se ve afectada, porque esa tensión va hasta ese punto en el que tú tiras de la red. Eso quiere decir que tú estás tirando de un pequeño lugar de la red, pero se está viendo afectada la red completa. Para mí es una bonita imagen para ver ese alcance que puede tener una red social. Sí, claro, claro. Podemos posponer el entrar a una red social o el hacer un comentario a estar en un mejor momento, en un momento en el que mis pensamientos estén más ordenados, en el que yo me sienta más tranquilo. Porque si mis pensamientos están más ordenados y yo me siento más tranquilo, mi comportamiento va a ser quizá más beneficioso para ti y para tu entorno. Que si yo os diría que no usarais las redes sociales, creo que no soy quien para decir si hay que usarlas o no. Yo no diría que no haya que usarlas, hay que usarlas cuando te hagas esas preguntas que decíamos. Pensamiento crítico, hacerme preguntas. Yo siempre cuento un ejemplo, ¿no? De mi viaje a la selva. Cuando viajé a la selva, tuve que prepararme mucho antes porque sabía que me iba a encontrar cosas que desconocía. Una vez llegué al país cuya selva quería visitar, me di cuenta de que no solamente me faltaba formación, porque no lo había encontrado todo sobre la selva, sino que también tuve que pedir guías. En algún momento tuve que ser guiada en algunos puntos de la selva. Y luego me di cuenta de que en la selva no solamente hay cosas grandes que hay que tener en cuenta para estar a salvo, ¿no? O para moverte de manera segura, sino que hay cosas muy pequeñas que no se ven que te pueden hacer mucho daño, como esos pequeños bichillos venenosos. Por tanto, haciendo una comparación con la selva, pues creo que las redes sociales podrían ser esa selva, ¿no? Sin ley, caótica, en la que a veces necesitas un guía. Cuando tienes dudas, pues está bien que preguntes a alguien, oye, ¿esto debería hacerlo? ¿O esto cómo es? ¿Esto realmente cómo funciona? ¿Esto que yo pongo aquí, quién lo puede llegar a ver? ¿No? Y luego, haciendo la comparación con estos bichitos pequeños que te están haciendo mucho daño, ¿no? Esa letra pequeña que nunca leemos, de esto puede ser nocivo para ti o esto es ilegal o cuando das a aceptar algún sitio, ¿no? ¿Qué estás aceptando? Esa letra pequeña yo la compararía con esos bichillos pequeños que pueden ser peligrosos y que a veces ni siquiera los ves, pero después te pueden dar muchos problemas.
Sí, claro, sí, estoy usando las redes sociales, pero he esperado mucho tiempo. De hecho, he salido a las redes sociales hace muy poquito y te puedo decir por mi experiencia propia que ha sido muy beneficioso para mí, porque bueno, todo ese tiempo en el que podía haberme perdido en esa red, pues no lo he hecho y me he formado bastante para poder moverme con cierta prudencia y sobre todo sigo teniendo guías, sigo preguntando cómo hacer las cosas porque quiero cuidar de mí y de mi entorno, no quiero hacer daño. Y muchas veces podemos hacerlo, ¿no? Cuando nos relacionamos en lo social también puede ocurrir, pero que quizá la prudencia es un acto, un comportamiento, ¿no? El ser prudente que yo aconsejaría en este movimiento, ¿no? Con las redes sociales. Sí, deberíamos regularnos, claro, porque es como un océano maravilloso, porque hay un montón de información y de verdad que hay gente haciendo cosas muy bonitas, muy interesantes. Pero claro, igual hay que tender al minimalismo digital, ¿no? A minimalismo significa hacer poquito, usar poquito tiempo, lo justo. Más que poquito es lo justo y necesario. Exacto, muy buena observación. ¿Lo justo y necesario para quién? Bueno, pues cada uno tendrá que preguntárselo a sí mismo. En vuestro caso, yo diría que para saber qué es lo justo y necesario, sí que buscaría un guía, alguien que me ayudara a conocerlo, a saber qué es más justo y necesario. Sí, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Una cosa importante antes de cortar sería el compararlo también con un avance como los coches o como las bicis, ¿no? Tener una bici, un patinete eléctrico es muy guay, pero no uso el patinete eléctrico para ir a todas partes. De hecho, no uso el patinete eléctrico para ir al baño. Sí. En cambio, bueno, está ahí y es útil, pero no iría a todas partes con bici y patinete eléctrico, porque también eso puede hacer que me olvide de mis otras habilidades, que son andar, escalar, correr, mover mi cuerpo. Claro, puedes ir en patineta a un sitio, pero también puedes ir andando de vez en cuando. Eso es. Recuperar nuestras habilidades, recordarnos que tenemos otras habilidades y practicarlas, incluso despertarlas, porque a veces están dormidas. No, muchas gracias a vosotras y a vosotros. Es siempre un placer estar aquí para poder responder desde mi propia experiencia, que siempre es diferente a la de todas las demás personas. Supongo que os encontraréis a personas que también os den buenos consejos. Pero sí os pediría que fueran algo mayores que vosotros y que vosotras, no porque sean más listos o más inteligentes, sino porque tienen un poco más de experiencia. Muy bien, nos vemos pronto. Un gran abrazo.